Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias por su compañía bendita. Padre, bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan. Bendiga a los hermanos y hermanas presentes. Y Padre, le rogamos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Bendíganos grandemente. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y hoy presentaremos el testimonio de Juan el Bautista. Pienso que es el aspecto número 4. El testimonio de Juan. La cristología apocalíptica intenta presentar a Jesús en medio de los eventos finales. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios da a conocer al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no conoce. Dios se revela a la humanidad. Cuando se lee la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que en lugares específicos y especiales el Santo Espíritu presenta apocalíptica bíblica. En la apocalíptica bíblica interviene Dios, intervienen los ángeles, interviene el Espíritu Santo, interviene Jesús, también interviene Satanás y sus demonios. Dios revela, Dios da a conocer todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, al punto de que se habla de el misterio de Dios que Cristo da a conocer. A los discípulos Jesús les dijo: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no les es dado. Pablo dice: a mí me fue revelado el misterio. Y cuando seguimos buscando, vemos que Jesús viene y da a conocer el misterio y comienza con esto lo que se llaman los postreros días, los días finales. Nosotros vivimos en un tiempo fantástico, un tiempo espectacular, un tiempo maravilloso, porque nos han alcanzado los fines de los siglos. Cuando usted lee la Biblia, descubre en el libro de Isaías, capítulo 24 al 27, apocalíptica bíblica. Cuando sigue buscando en el libro de Ezequiel, capítulos 38 39, Daniel capítulo 2, capítulo 7 al 12, apocalíptica bíblica. Joel capítulo 2, capítulo 3 y en el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento, ahí están todos los lugares donde se habla de apocalíptica bíblica. En esta serie ya hablamos de todo eso del Antiguo Testamento y ahora tenemos que trabajar en el Nuevo Testamento. Necesitamos comenzar con Mateo 24, luego San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y finalmente el libro del Apocalipsis. Estamos preparándonos para estudiar Mateo 24. Tenemos un buen tiempo poniendo la mesa para que, conociendo, comprendiendo y entendiendo a Jesús, entonces pondremos en su justo lugar lo que es Mateo 24, lo que es Marcos 13, lo que es Lucas 17 y Lucas 21. Necesitamos poner todo eso en claro para entonces escuchar, conocer, comprender y entender las palabras de Jesús en Mateo 24. Aquella pregunta doble que los discípulos hacen sin saber que estaban haciendo una pregunta doble. Una incluye la destrucción de Jerusalén y la otra la segunda venida. Y cómo Cristo responde esos dos aspectos de la pregunta en una manera magistral y maravillosa. Pero antes de estudiar eso necesitamos completar el trabajo previo de conocer a Jesús.
Si usted no conoce a Jesús, usted no es una persona cristiana. Puede que sea una persona sincera, religiosa, porque cristianismo significa conocer y amar a Jesús, conocer y amar a Cristo. En San Juan capítulo 17, versículo 3 dice Jesús, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer, ginosco. El conocimiento al que Jesús se refiere es un conocimiento por experiencia, es un conocimiento práctico, un conocimiento cotidiano. Es un conocimiento que va más allá del simple hecho de tener información aceptable, buena o maravillosa. La acumulación de información no significa que usted conoce a Dios, significa que solamente tiene información. Pero conocer a Jesús significa salvación y vida eterna. Necesitamos conocer a Jesús. 7 aspectos nos presenta Juan el Bautista. Número 1, Él es antes de mí. Número 2, de su plenitud tomamos todo. Número 3, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y número 4, donde empezamos en este momento, Juan nos presenta a Jesús como el unigénito. Pongámonos de acuerdo, vamos a ir rapidito. Necesitamos completar esta parte porque ya estamos anhelosos de empezar con Mateo 24. No nos cansamos de repetir en Colosenses capítulo 2 la declaración que hace Pablo, porque la verdad de la verdad, si usted no conoce a Jesús, lo perdió todo. Usted puede vivir 100 años en esta tierra, pero si usted no conoce a Jesús, usted vivió en vano, porque la salvación es una persona que se llama Cristo Jesús, dice Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ahora dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La persona de Jesús, el Señor Jesucristo, el Señor Cristo Jesús, contiene en su haber todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando todas estas cuestiones terminen, cuando lleguemos al cielo, cuando nos presentemos delante del Padre Celestial, cuando empecemos a vivir en la morada eterna, entonces descubriremos que mucho del tiempo que vivimos aquí lo desperdiciamos, lo perdimos. ¿Por qué? No conocimos a Jesús, no profundizamos en el conocimiento de Jesús. El único conocimiento que perdurará por la eternidad y por los siglos de los siglos es el conocimiento que obtengamos del Señor Cristo Jesús. Necesitamos llenarnos de Jesús, necesitamos conocer a Jesús. Él es la razón de ser de todo lo que existe. Él es el creador de todo, el sustentador de todo. Él es la razón de ser de la existencia de todo. Ahora, Juan el Bautista, el fiel cumplimiento de las palabras de Dios en Malaquías capítulo 4, que enviaría el profeta Elías, Juan el Bautista se presenta después de haber hablado con Dios cuando dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, el Padre Celestial me dijo, aquel sobre quien envía a descender el Espíritu Santo, Él es el que bautiza con espíritu y con fuego. Y yo le di, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Necesitamos ver a Juan ahora, a San Juan capítulo 1, versículo 18, testificando quién es Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 18. Vamos rapidito. San Juan capítulo 1, versículo 18. La razón de ser nuestra existencia es la palabra de Dios. Dios usó su palabra para crearlo todo. Y la palabra de Dios da vida, enriquece y da salud. Capítulo 1, versículo 18, San Juan. Dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan el Bautista está declarando quién es Jesús. Dice que es el unigénito Hijo. ¿Qué significa unigénito? Unigénito significa, en la palabra monogenes, significa el único de su clase, el único. Aparece varias veces en la Biblia, pero nos interesa solamente los 5 versículos que hablan acerca de Cristo como el unigénito. San Juan capítulo 1, versículo 14, dice también, y el verbo se hizo carne, ¿y qué dice?
Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El evangelista usa el término unigénito. Juan el Bautista anuncia a Cristo como el unigénito del Padre. ¿Qué significa eso? Significa que no existe, ni existió, ni existirá una persona como Cristo Jesús. Jesucristo es monogenes, el único de su especie, el único de su clase. No existe nadie como Cristo Jesús. No hay ni habrá ninguna otra persona como Cristo Jesús. Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, vamos rapidito. 1 Timoteo 3, 16, mire qué cosa linda. ¿Por qué es tan especial Jesús? ¿Por qué es monógenes? ¿Por qué es único? Dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es bueno saber que la palabra misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer, una verdad que debe ser conocida, una verdad que debe ser descubierta, una verdad que Dios ha revelado, pero solo la conocerán aquellos que se interesen y se empeñen en conocerla. Por eso, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Ahora dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Este Jesucristo, este Hijo de Dios, monógenes, único, es alguien que no tiene igual. ¿Cómo lo sabemos? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Serafines, querubines, trono, principado, potestad, dominios, ángeles, todas las criaturas grandes y poderosas del universo se asombran y se maravillan. ¿Cómo es posible que el todopoderoso creador, el sustentador, la razón de ser del vastísimo universo, nazca como una simple y una débil criaturita en los brazos de una muchacha? ¿Cómo se explica eso? Todavía los serafines se preguntan, ¿y qué fue esto? Misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que en un mundo tan pequeño como este y tan insignificante, el todopoderoso creador se hiciera un bebé, caminara por estas calles polvorientas, se identificara con nosotros? Todavía no se entiende, no se explica. Las sabidurías celestiales todavía no entienden qué fue lo que pasó. Y nosotros, bendito sea Dios, todavía no entendemos el alto honor y el santo privilegio que Dios nos ha dado de dar a conocer esa verdad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tantas boberías que se estudian, tantas cosas importantes que se estudian, pero la clave de la existencia humana es Jesucristo. La razón de ser de toda sabiduría y conocimiento es Jesucristo. Usted puede aprender lo que usted quiera de esta tierra, pero si no conoce a Jesús, usted no aprendió nada. La clave de todo, Cristo Jesús. Efesios, capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo es posible que Dios ha dicho que nosotros le debemos conocer a ellos la multiforme sabiduría de Dios? Explíqueme eso. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto a seres humanos como usted y yo para decirle a los ángeles en el cielo, miren, esto es la clave del misterio de la piedad, esto es lo que se llama redención, miren lo que pasó aquí? La multiforme sabiduría de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, y ahora dice, pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El todopoderoso Dios, el omnipotente Dios, pero también el amoroso Dios determinó, ellos me darán a conocer. Ellos, esa creación a la que mi hijo fue, esa creación de la que mi hijo tomó su humanidad, ellos me darán a conocer. Y nosotros somos tan descuidados. Se nos pasan los años solamente existiendo. Se nos pasan los años, años van y años vienen dando la misma vuelta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y queremos ir a un cielo solo por salir, por escapar de la maldición de esta tierra, el pecado, la maldad. Pero un momento. La vida no es una maldición, la vida es una bendición.
La vida es para conocer a Dios y darlo a conocer. La vida es para conocer a Jesús y mostrarlo en tu vida. La vida es para que las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas de Dios se reflejen en la vida tuya y se den a conocer entonces, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, como un espectáculo, como un show. Se den a conocer a los ángeles, a los hombres, a los ángeles y al vastísimo universo. Tu vida es una belleza, tu vida es un desafío, tu vida es una bendición, tu vida es más que las estrellas de Hollywood. Hollywood es mentira, tu vida es verdadera, es real, espectáculo. Unigénito, dice Juan, el unigénito Hijo. San Juan capítulo 1, versículo 14, y Juan el Bautista dice, capítulo 1, versículo 18, unigénito Hijo. Ahora, mire qué cosa linda dice Jesús, capítulo 3, San Juan, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan 3, 16? Usted se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice? Porque de tal manera, cuando usted lee ese pasaje, deténgase por lo menos 2 o 3 horas en la frase de tal manera. Porque de tal manera, ahí está el secreto. ¿Qué significa de tal manera? No se puede explicar, no se puede entender, no se puede comprender que Dios nos ame como nos ama. No se puede entender, no se puede entender. Los serafines se sacuden el cerebro, se sacuden la cabeza. Los querubines también, los principados, potestades, trono, dominio, ángeles, se sacuden la cabeza. Pero de tal manera, porque de tal manera amó Dios al cosmos. El pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Nosotros somos, por la gracia de Dios, el lugar donde el pecado se resolvió, donde el pecado se arregló, donde el pecado se ejecutó. Cristo es tan bravo, tan valiente, tan guerrero, que tomó el pecado y se lo echó encima y lo mató en su propio cuerpo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Nosotros somos el centro de atención del vastísimo universo. ¿Qué Hollywood ni Hollywood? Nosotros somos el verdadero Hollywood del universo. Nos están mirando a nosotros, nos están estudiando a nosotros, quieren conocer a Dios y nos contemplan a nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, el unigénito Hijo. Y ahora dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, ¿cómo dice? Porque de tal manera, no se puede explicar, no se puede comprender, no se puede conocer, no se puede profundizar, no se puede llegar hasta el fondo del asunto, porque de tal manera. ¿Cómo es que Dios, sabiéndolo todo, cómo es que Dios conociendo el futuro, cómo es que Dios entendiéndolo todo, siguió adelante lo que le iba a crear tanto dolor y sufrimiento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se entiende eso? Que te amara tanto, que haya llegado hasta donde llegó aquel día, aquel día espantoso, aquella tarde, aquel día desastroso que Cristo le llamaba la hora. Mi hora no ha llegado, pero cuando la hora llegó, el Señor Jesús levantó su frente en alto y dijo, Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? Desde los días de la eternidad, en un concilio celestial se había determinado esa hora. Dios lo sabe todo, pero Dios no es como nosotros que amañamos las cosas, manipulamos las variables y hacemos que sean como nos da la gana. Dios no es así. Dios no es así. Llegará un tiempo donde ocurrirán estas cosas y por eso dejaremos de crear ese mundo. No lo creamos. Nos producirá dolor, angustia, lo creamos. Nos dividirá, lo creamos. Habrá un momento tan difícil, lo creamos. Tendré que apartar mi vista de ti, lo creamos. Morirás como un maldito mío, lo creamos. Los seres humanos somos tan religiosos que hemos olvidado la razón de ser de nuestra vida. Cristo Jesús y el conocimiento de Dios, su palabra. Cuando usted estudia la historia de la redención, descubre que era un momento espantoso para el Padre, para el Hijo también. Aquel momento donde Cristo tomaría el pecado nuestro, se lo echaría encima. Como dice Gálatas capítulo 3, moriría como un maldito de Dios.
Y Dios tendría que separar su mirada de Jesús. Y todo, por amor a usted, por amor a mí, por amor al vastísimo universo donde se desenmascaró el pecado, la maldad, y se descubrió que Satanás es asesino de Dios, que es mentiroso y padre de mentira. Por eso en Colosenses, capítulo 2, dice claramente que Cristo venció las potestades, venció al diablo, a sus demonios, y los venció en la cruz. Y el derecho que el pecado tenía lo destruyó en la cruz, matándolo en su propio cuerpo. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo, amiga, necesitamos conocer más a Jesús. Necesitamos profundizar más en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 16, San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Mira el versículo 18, ¿cómo dice el 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué cosa dice? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Sí, hay serafines, hay querubines, hay principados, potestades, etcétera. Hay seres de otros mundos. Dios ha creado un vastísimo universo, pero hay uno solo. Hay una sola persona en el universo. Hay un unigénito Hijo de Dios. Y esa persona es Cristo Jesús. Mire, amigo, amiga, hermano, hermana, mire. Cuando uno profundiza en la persona de Jesús, cuando uno descubre quién es Jesús, se queda maravillado, se queda anonadado, se queda estupefacto, se queda asombrado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona como Jesús, un ser divino como Jesús, un todopoderoso creador, decida quitarse su corona, entregar el cetro, quitarse la capa y venir de la cima con C y bajar hasta lo más profundo de la cima con S? No le debe nada a nadie, no tiene compromiso con nadie, creó todas las cosas, sustenta todas las vidas, da a todos lo que necesitan, y encima de eso, ahora tener que dar la vida. ¿Cómo me lo explica usted? ¿Cómo me explica a Jesús? ¿Cómo me lo explica? El unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, hay muchas cosas lindas que decir, pero recuerde que hay otros tópicos que tenemos que tocar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Juan el Bautista, quien escribe, el evangelista, quien escribe 5 libros cristológicos, se empeña en subrayar muy en claro esta frase con relación a Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo dice ahora? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué cosa dice? Para que vivamos por Él. ¿Cuánto perdió Dios cuando nos dio a Jesús? Dios lo perdió todo. ¿Cuánto dio Dios cuando nos envió a Jesús? Dios lo dio todo. Imagine usted, el dueño del vastísimo universo quedar en bancarrota por amor a mí, por amor a usted. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? Usted vale la vida de Jesús. Usted no tiene manera de calcular lo que usted vale. El unigénito Hijo de Dios. Hay muchas cosas hermosas que decir del unigénito Hijo de Dios, pero necesitamos avanzar porque tenemos que trabajar con Mateo 24 y todavía nos faltan algunos títulos. En resumen, Cristo es un ser único. Cristo no tiene igual. El Señor Jesús es Dios con nosotros. El Señor Jesús es un ser divino que también se hizo un ser humano. El misterio de la piedad.
cómo Dios condesciende tanto, no solo por los seres humanos, sino por el universo. Condesciende de tal manera que se humilla hasta morir una muerte de cruz, el unigénito Hijo de Dios. Número 2, San Juan, hablando de Jesús, Juan el Bautista, también hace una declaración maravillosa. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, la Biblia es su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan ve a Jesús, hace una declaración interesante. Mire qué dice. San Juan capítulo 1, versículo 29, dice el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es bueno tomar bien en cuenta y poner bien en claro que cuando Juan dice en su evangelio Cordero de Dios, no es lo mismo que cuando dice Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis. Recuerde, San Juan escribe el Evangelio según San Juan porque la iglesia está en crisis. Se produjo una crisis tan espantosa en el primer siglo que amenazaba con acabar con la iglesia. Había una pregunta interesante que se conoce como problema cristológico. ¿Quién es Jesús? Algunos grupos extraños se habían unido a la iglesia y estaban socavando a la iglesia desde adentro y desfigurando la persona de Jesús. Juan, un anciano ya, responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y por eso el Evangelio de Juan es teológico. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, tienen el mismo enfoque, pero Juan es teológico, es un poquito más profundo, va más al fondo. Y comienza su Evangelio diciendo, en el principio, ¿qué cosa dice? En el principio, ¿qué dice Juan? Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿y qué más? Y el verbo era Dios. ¿Ustedes quieren saber quién es Cristo Jesús? Pues ahora les voy a decir quién es. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿quién creó todas las cosas? Él creó todas las cosas. Así que Juan escribe el Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y para rematar, entonces Cristo viene y Juan escribe el Apocalipsis. Pero ponga cuidado, cuando usted lee el Evangelio según San Juan, lea las 3 cartas y lea también el Apocalipsis, porque son 5 libros y son una cristología, un estudio de la persona de Cristo. Ahora Juan el Bautista, que aparece en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, Juan el Evangelista relata la historia de Juan el Bautista. En el versículo 29 dice que es el Cordero de Dios. Mira lo que dice también más adelante en el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amnos. ¿Qué significa Cordero de Dios en el Evangelio según San Juan? Significa el Cordero que Dios apartó para el sacrificio. No está sacrificado todavía. Es el Cordero que Dios aparta. Es el Cordero que Dios señala. Es el Cordero que se apartaba y se guardaba para el día del sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es la solución de Dios al problema del pecado. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el que se ofrece voluntariamente. Mientras usted más conoce a Jesús, más luz entra a su prefrontal. Y mientras más luz entra a su prefrontal, más clara se hace la vida. El Cordero de Dios, el Cordero apartado para el sacrificio, amnos. Sin embargo, cuando usted lee el libro de Apocalipsis que escribió Juan, también no encuentra la palabra amnos, pero encuentra la palabra arnion. Y Juan repite más la palabra Cordero en Apocalipsis que en el libro y el Evangelio según San Juan. Oiga, mire qué cosa interesante. Mire, si el tiempo se va, que se vaya, pero mire qué cosa interesante.
Cuando usted se detiene a leer la palabra Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis, cuando usted profundiza en el conocimiento de esa frase, descubre que 1, Cristo está junto con el Padre. 2, Cristo es la expiación entregada, regalada, otorgada por el Padre. Es la redención, es la salvación. Cristo es todo en todo y en todo. Veamos rápidamente algunos textos de estos 19 a 20 versículos del libro de Apocalipsis y mire usted lo que dice acerca de Jesús como el Cordero. Juan está hablando, pero está diciendo lo que el Padre le había hablado acerca de Jesús. Juan se relacionaba íntimamente con el Padre Celestial. Juan conoció de Jesús a través del Padre. Juan fue señalado, invitado, guiado, dirigido, escogido por el Padre Celestial. Juan fue enviado de Dios y ahora nos habla de Cristo Jesús. Apocalipsis, vamos rapidito, capítulo 5, a ver hasta dónde podemos llegar. Mire qué cosa linda, la Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Y a medida que usted profundiza en ella, entonces profundiza en el conocimiento del Dios y el Padre Celestial, porque Cristo vino a la tierra para dar a conocer al Padre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué cosa dice? Ha vencido para abrir el libro y desatar, ¿qué cosa? Sus 7 sellos. Y dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa dice? Un cordero como inmolado, arnión, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Dónde está Cristo? Entronizado. Me gusta cuando él dice en Apocalipsis, capítulo número 3, mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? ¿Cómo dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Y qué dice ahora? Y me he sentado con mi Padre, ¿dónde dice? En su trono. Cristo se hizo hombre, vino a la tierra, pagó el precio del pecado, murió, resucitó, ascendió al cielo y ahora está sentado en su trono y había estado sentado con su Padre en su trono. Así que está en el centro de todo el asunto. Todo lo que está ocurriendo, Él está en el ojo, en el centro de esto. Efesios capítulo 2, versículo 6. Mire qué cosa linda, Efesios 2, 6. Nosotros necesitamos saber quiénes somos, dónde estamos y qué está pasando. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice el verso 6? Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué dice ahora? Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Hay uno de mi raza, hay uno de aquí, de nosotros. Hay un ser humano que está sentado en el trono de Dios y está sentado en su propio trono. Y ese ser humano se llama Cristo Jesús. Si Jesucristo dio su vida por ti, si Jesucristo lo dio y lo entregó todo por ti, si Jesucristo llegó al colmo de enfrentar al Padre por ti, Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Querido, imagino a Dios diciéndole a Jesús, cuando llegue la hora, será un momento difícil. Sí, Padre. Querido, tendré que retirar mis ojos, mi vista, no podré verte porque, sí, Padre. Cuando el pecado pese sobre ti, será un momento muy difícil para mí. Sí, Padre. No hay otra solución. Sí, Padre. Por eso, Pedro utiliza un término legal. Anticipado conocimiento, consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo entregó, un término legal. Dios estaba consciente y muy claro de lo que le pasaría a Jesús. Jesús estaba consciente y muy claro de lo que iba a pasar. Pero el amor de Jesús es tan grande hacia su Padre. El amor de Jesús es tan grande
que escogió la senda de dolor. Siempre dijo que vino a la tierra para dar a conocer al Padre. Se sometió al Padre. Aceptó la voluntad del Padre, que era su voluntad también. Restaurar en el universo el carácter de Dios. Y no dio un paso atrás. Llama la atención cómo Juan una y otra vez repite en el Apocalipsis la grandeza y la belleza de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, versículo 13, dice el versículo 12, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y yo digo, amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es Jesús? Esa debería ser la primera pregunta, querido, querida, hermano, hermana, que deberíamos responder en nuestra vida, no con palabras, sino con nuestra vida. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. Capítulo 6, versículo 1. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de truenos, ven y mira. Cristo envuelto en toda la historia de la humanidad. Desde la introducción del libro de Apocalipsis y hasta la conclusión, desde la visión 1 y la 8, la 2 y la 7, la 3 y la 5, la 4 y la 6, en todo está envuelto el Señor Cristo Jesús. Usted ve en la primera, la parte introductoria, la parte de la primera visión, ve a Cristo aquí en la tierra. Y en la última visión, la 8, ve al Padre Jesús envuelto aquí en las cosas de la tierra. Y en las otras visiones, en el centro, encuentra entonces los eventos que se dan en el cielo. Cómo en el cielo están ocupados en las cosas de la tierra. Cómo este Cordero de Dios está activo y trabajando en favor de nosotros. Cómo después que vino a la tierra y cumplió su misión y lo entregó todo y lo dio todo y pagó todo y resolvió todo, cómo ahora está pendiente en el cielo de nosotros, por nosotros y con nosotros. ¿Cómo es posible que seamos tan descuidados? Apocalipsis capítulo número 7, versículo 9, versículo 10. Vamos a aterrizar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué cosa? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Amigo, amiga, no vaya de chepazo al cielo, por favor. Qué vergüenza, le decía hoy a una persona, llegar al cielo sin saber. Qué vergüenza. Llegar al cielo por la gracia y la misericordia de Dios, siempre será así, pero ¿por qué no estudiar más? ¿Por qué no aprender más de Jesús? Y cuando lleguemos allá, sepamos qué es lo que está pasando. Conocer a Jesús y pasar la eternidad enseñando acerca de Jesús a todos los mundos del vastísimo universo. No me venga con el cuento que es como un chip que ¡pum!, se pone, eso es mentira, ningún chip. Si usted no aprendió aquí, no aprendió y se acabó. No, que cuando yo llegue me van a conectar. ¿Quién dijo ese disparate? ¿Qué es eso? Hay que estudiar ahora. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde dice? En la sangre del Cordero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
Por tanto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿le gustaría estar allí en aquella celebración, en aquel lugar, en aquel momento? ¿Le gustaría estar frente al trono de Dios? Qué cosa linda, imagínense, se acabó el relajo, se acabó el dolor, ya no más llanto, no más dolor. Y ver a Dios sentado allá en su trono, ver a Jesucristo sentado en su trono, el Espíritu Santo en su trono, y ver los serafines, qué cosa linda, serafines y querubines en ese vastísimo mar. Y millones y millones y millones de personas. Y los ojos están preparados y capacitados de que usted puede mirar, hacer zoom y ver cada rincón, cada rostro, cada cara. Y la gran sorpresa, que usted se preguntará, ¿y qué hago yo aquí? ¿Cómo fue que llegué? ¿Qué fue lo que pasó? Cosa linda. Y todo por la gracia de Dios. Amigo, déjeme hacerle una pregunta y terminemos esto, no es porque quiera terminar, es porque las cosas tienen su tiempo. La pregunta es, ¿vino el Señor Jesús? Vino. ¿Pagó el precio del pecado? ¿Venció Cristo el pecado, la maldad, al diablo, sus demonios, a los reyes, a los príncipes? ¿Venció a todo el mundo? Lo venció. ¿Ascendió al cielo? ¿Intercede por nosotros? ¿Está de nuestro lado, en nuestro favor? ¿Viene por segunda vez? ¿Recogerá a su pueblo? Mi pregunta entonces, ¿somos privilegiados o no somos privilegiados? Me gusta una frase que usa Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Me gusta esta frase porque es una frase profunda y que no se le da mucho valor. Dice, versículo número 11, 1 Pedro 1, 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué dice ahora? Y las glorias que vendían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan profundizar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan detenerse a mirar los ángeles. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a quienes más, y a los hombres. Mi pregunta entonces, ¿están interesados los ángeles en este estudio que estamos haciendo? Sí. ¿Está interesado el universo? Sí. ¿Está interesado todo el bautismo, la bautísima creación? Sí, Señor. Cuando se habla de Jesucristo, todo el mundo se aproxima. Cuando se habla de Jesús, todos quieren saber. Termino con una pregunta para usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. ¿Acepta usted darle derecho legal espiritual a Cristo en su vida? ¿Acepta que el Espíritu Santo venga a su vida y le despierte el interés por conocer más a Jesús? ¿Acepta usted convertirse en un mensajero o una mensajera, un embajador o una embajadora del cielo, para que a través de su vida Cristo se dé a conocer? Si usted dice que sí, póngase en pie y terminemos con una oración. Recuerde que la vida eterna es conocer a Cristo Jesús. Recuerde que la salvación no es un concepto, no es una doctrina. La salvación es una persona. Y la persona salvación se llama Cristo Jesús. Simeón, en el libro de San Lucas capítulo 2 versículo 30, Simeón dice, ahora han visto mis ojos tu salvación, cuando tenía a Cristo en las manos. Zaqueo, como el Señor Jesús dice en
San Lucas capítulo 19, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo es la salvación. Cristo es el evangelio. Amigo, amiga, Cristo es todo en todo, para todo y con todo. No ignore a Jesús. Porque si lo ignora entonces, como el joven rico, si lo ignora entonces, pierde la salvación y lo pierde todo. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Jesús. Señor, le damos gracias por darnos el unigénito Hijo. Le damos gracias por el Cordero de Dios. Padre querido, Santo Padre, despiértenos antes que sea demasiado tarde. No permita, Señor, que el enemigo nos siga engañando con los juguetes de este mundo. Despiértenos, inspírenos, motívenos, Señor, a estudiar más su palabra para descubrir a Jesús. Que atesoremos ese conocimiento que será por toda la eternidad. Inspírenos, Dios, a buscar su rostro. Motívenos, Padre, a compartir a Jesús en nuestra experiencia, en nuestra vida. Que no solo sean palabras y conceptos, sino experiencia de vida que transforman la vida. Hoy le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Hoy nos entregamos a usted. Hoy rompemos con todo el pasado y todas las cosas que ocurrieron. Hoy queremos comenzar una nueva experiencia con usted, Señor. Hoy le damos todo el derecho al Santo Espíritu que venga con su espada bendita, su palabra, y corte todo lo que haya que cortar en nuestra vida. Hoy nos rendimos a usted, Señor. Hoy le damos gloria, honor y alabanza a su nombre. Hoy le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Y hoy nos rendimos a sus pies, aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Le alabamos y le bendecimos, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dios les bendiga.